Hola, buenas noches. Bueno, ya nada más vamos a esperar un minutito más a que se terminen de conectar sus compañeros. Realmente la sesión de hoy no es obligatoria, como ninguna, pues, ¿verdad? Porque es un día feriado, pero quise hacer mi sesión hoy justamente para que ustedes no se atrasen con sus actividades y más por lo que se refiere a la actividad integradora número 6, que es tipo foro, como si fuera el foro de integración. Entonces va a ser un poquito más, no complicada, pero pues ahorita les voy a explicar cómo se trabaja. Y bueno, por eso quise hacer la sesión hoy. Digo, ya saben que se queda grabada, se las mando por correo electrónico, se queda en el canal de YouTube y pongo el enlace en la sección de novedades de la plataforma. Esta segunda semana estuvo un poquito mejor que la primera respecto al desempeño en sus actividades. Acuérdense que esta semana 3 va a ser más ligerita, tanto por los contenidos, básicamente por los contenidos, realmente no van a tener que leer tanto. Buenas noches, Yair, Bianca, María, Rosa. Pero es importante que no pierdan de vista esta situación de la lectura. En el módulo 5 van a tener que leer un poquito más de lo que leyeron aquí, de lo que leyeron en el módulo 3. Pero bueno, acuérdense que lo importante es que vayan adquiriendo el aprendizaje esperado de cada materia, de cada actividad. Cada foro tiene un objetivo de aprendizaje, cada actividad tiene un objetivo de aprendizaje, y que al final de cuentas todo sirve para que ustedes tengan, una vez terminado o concluido su bachillerato, pues ustedes tengan los conocimientos básicos de cultura general y que son necesarios para desempeñarse en cualquier trabajo. Algunos y algunas de ustedes todavía les debo calificación de sus actividades, sobre todo de la actividad integradora número 4, pero yo creo que en el transcurso de mañana, antes de las 12 del día, ya las tienen listas. Y bueno, antes de empezar la clase les voy a comentar que nosotros, los asesores virtuales, tuvimos ayer una junta, una reunión, porque a partir del siguiente módulo, cuando ustedes lleguen al módulo 5, la dinámica de las sesiones síncronas va a cambiar. A lo mejor se los platico más a fondo en la cuarta semana, pero ayer tuvimos nosotros una junta básicamente con la dirección y diseño curricular de Prepa en línea, porque a partir bueno, en este caso ya no se puede porque estamos ya en la semana 3, pero a partir de que ustedes empiezan el módulo 5 y que nosotros empecemos otro módulo desde cero, va a cambiar un poquito la dinámica de las sesiones síncronas. Ahora las sesiones síncronas ya no se las van a dar los asesores virtuales o sus asesoras virtuales. A partir del módulo 5 ustedes van a contar con una nueva figura que se llama ADD, que es asesores en la didáctica disciplinar, y ahora ellos o ellas, la persona que les asignen, les va a dar su sesión síncrona los días miércoles, y nosotros, asesores virtuales, únicamente daremos 2 sesiones a la semana de 20 minutos, nada, únicamente para solucionar dudas o inquietudes y para trabajar sobre todo en la parte de los foros, que es la parte que menos se trabaja, es en la que menos se ha visto desempeño. Entonces se los anticipo para que ustedes, ahora que lleguen al módulo 5, lo que implica, yo considero que es un desgaste un poquito más para ustedes, porque entonces ustedes estarían teniendo 4 sesiones por semana, una con su tutor o tutora, otra con el ADD, y 2 sesiones con sus asesores o asesoras virtuales. Considero que hasta cierto punto es un poco desgastante para ustedes, sobre todo porque a veces no tienen tiempo, a veces no se ajustan los horarios y a veces es como repetitivo la información que se les da.
Pero bueno, se los quise dar como preámbulo para que vean cómo se acaba de hacer todo este cambio dentro de este sistema de bachillerato. A mí me gustaba, por ejemplo, dar las sesiones síncronas porque no solo me enfoco a dudas y respuestas, sino platicamos un poquito de las temáticas de cada actividad, platicamos con ejemplos de la vida cotidiana, pero bueno, fue una decisión que se tomó al interior de este sistema educativo y yo considero que sí va a ser un poquito desgastante para ustedes, pero bueno, ya en algún momento se verá si funciona, si no funciona, o si seguimos nada más, o si se regresa al sistema de una sesión por semana, que me parece a mí que es lo más correcto, a lo mucho 2, pero que se las dé el mismo asesor, porque ahora van a tener otra figura que les va a dar la clase y únicamente su asesor y su asesora estarán en una sesión de 20 minutos, 2 días a la semana para resolverles las dudas que tengan respecto a las actividades y obviamente pues las mismas actividades de moderar los foros y retroalimentar las actividades. Pero bueno, eso ya les tocará vivirlo a partir del módulo 5. Y ya ahorita vamos a platicar de nuestra semana 3 de actividades sobre este tema tan bonito que es la literatura. Para algunos de ustedes aburrida, pero sin duda alguna es uno de los temas más buenos, la literatura. Y sobre todo esta semana vamos a ver literatura clásica y les voy a exponer cuál es la diferencia con la literatura contemporánea. Vamos a ver características específicas de la literatura clásica y cómo las situaciones y los personajes se repiten a lo largo de la historia desde los tiempos antes de Cristo hasta la literatura que se está creando el día de hoy, que se está generando el día de hoy. Vamos a ver la similitud entre las situaciones que se presentan y que se plantean en la literatura clásica. Entonces, les voy a compartir de una vez la pantalla para ir avanzando rápido y no nos entretengamos mucho con esto. Entonces, miren ustedes. Nuestro módulo 4, esta semana nos toca la unidad 3. Perdón a los que les hice asistir a la clase, es que considero que era importante. Pero bueno, nuestra unidad 3 se llama Leer y Escribir para Comprender mi Mundo. Como lo vimos al principio de este módulo, la literatura es el único referente y es el único medio que tenemos para acercarnos, y más que para acercarnos, para conocer otras formas de vida, otras costumbres, otros usos, otras ideas de otras sociedades, de otros siglos, de otras épocas. Y aún cuando estemos en nuestro siglo, en nuestra época, podremos conocer a través, como lo vimos en la semana pasada, de la literatura indígena, cómo es que viven, cómo es que piensan, cuál es la gastronomía, las formas de, las creencias básicamente de los grupos étnicos que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de leer y escribir para comprender el mundo, es decir, yo leo y a partir de leer conozco y comprendo qué sucede en mi mundo, cómo se desarrolla, qué gente lo habita, cuáles son sus lenguas, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones. ¿De hecho? Vamos a trabajar nuestra actividad integradora número 5 que se llama Literatura Actual y Situaciones Actuales. ¿Por qué se llama Literatura Actual y Situaciones Actuales? La literatura clásica, cuando hablamos, hay una frase, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado, que dice, los clásicos no pasan de moda, los clásicos como Aristóteles, como Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, y como todos los clásicos que conocemos de la historia, como El Principito. ¿Por qué los clásicos no pasan de moda? ¿Y por qué el título de la actividad se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales? Justamente porque lo que hace la literatura clásica es retomar generalidades de la vida cotidiana y representarlas a través de sus contenidos. Por ejemplo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, en cualquier libro que trate sobre los niños, en todas las obras ustedes van a encontrar que los niños son caprichosos, en fin, características específicas, pero los niños no cambian. A final de cuentas son situaciones que se van repitiendo. La literatura clásica, por eso se llama literatura clásica, retoma situaciones de la vida cotidiana y que lo único que va cambiando, lo único que se va modificando es el contexto, es decir, la época, los años en los que se desarrolla dicha situación, pero como tal, las situaciones que plantean no cambian. Y para que a ustedes les quede claro esta situación,
van a leer el texto Las nubes de Aristófanes. Las nubes de Aristófanes es un drama, es una comedia. Dentro del género literario del drama está lo que es la comedia. Van a leer este texto que se llama Las nubes y va a lo largo del texto que se desarrolla a manera de guión, porque como lo vimos en la semana 1, el género literario del drama es el que se representa en obra teatral. El texto viene a manera de guión. Van a leer ustedes una situación muy común que se retrató y que se escribió en la época de la Grecia clásica y que se sigue presentando hasta nuestros días, en un contexto diferente, con personajes diferentes, pero las situaciones que se presentan son exactamente idénticas a las que se suscitan hoy en nuestros tiempos. Algunas de las situaciones que se presentan, por ejemplo, es el consentimiento de los padres hacia los hijos, las faltas de respeto de los hijos hacia los padres, en fin, van a ver ustedes situaciones que se retratan y que se plantean en esta obra y que ustedes en automático van a identificar que a lo mejor si no las han vivido, si han conocido a algún familiar, algún amigo, alguna amiga, algún compañero de trabajo, de escuela que las ha vivido o que a ustedes de cerca les ha tocado ver cómo se presentan esas situaciones. Y después, una vez que lean esa obra, van a tener que responder unas preguntas muy sencillitas. Son 5 preguntas sobre la obra, que tiene que ver con cuáles son los personajes, tiene que ver con características de los personajes, que les digo, al momento de que ustedes las lean, las van a identificar porque son cosas que pasan en nuestro entorno y no es de repente, pasan en nuestra vida cotidiana todos los días, en el trabajo, en la escuela, con los hijos, con la familia, en fin. Y después de eso, de contestar sus 5 preguntas, van a recrear la obra al contexto actual de forma escrita y con un audio, como lo hicieron la semana pasada con el texto de literatura indígena. ¿Qué significa recrear la obra? Es decir, ustedes van a reescribir la obra, la idea principal de la obra, el argumento, y lo van a contextualizar a la actualidad, a lo que pasa en nuestro mundo, y digo, en nuestro contexto, en este momento que estamos viviendo, lo van a recrear. La misma situación, una o dos situaciones de las que ustedes identifiquen dentro de la obra, las van a recrear. Aquí puede haber dos variantes. Pueden primero recrear su obra de manera escrita, y para la parte del audio pueden irla leyendo, para que no se compliquen y no se les haga tan pesado. Si quieren hacerla primero escrita y luego irla leyendo, para lo de audio está bien. Si ustedes quieren escribirla y lo del audio hacerlo también, pero a manera de improvisación, también está bien. ¿A qué les ayuda, por ejemplo, improvisar? La improvisación les va dando a ustedes la confianza para hablar en público, para aprender a externar, pero no solo a externar, sino a defender una postura, a defender una idea, a defender una creencia, más allá de si está bien o si está mal o si es correcto o no es correcto, simplemente es que ustedes fijen postura sobre algo y lo defiendan con argumentos. En el módulo 5, por ejemplo, ustedes van a ver temas ya más problemas sociales, ya un poquito más avanzados, que tiene que ver, por ejemplo, con la legalización de la marihuana. A veces, cuando estamos entre amigos, entre compañeros o con gente que conocemos, es fácil entablar un diálogo y ya ves, hasta salirse un poquito de contexto y hablar a lo mejor en otro tono, alzar un poquito la voz, pero porque estamos en confianza. Sin embargo, cuando nosotros estamos en otro contexto y nos piden una opinión acerca, por ejemplo, de si estamos a favor o en contra del aborto, pues tenemos que aprender a improvisar, decir por qué sí, por qué no, qué pienso, qué creo. Y justamente para eso sirve la improvisación, para ir tomando básicamente confianza en nuestras palabras. Entonces, al recrear esta obra, en la parte del audio, en la parte que tienen que grabar del audio, pueden hacerlo así, pueden aprenderse ustedes la obra de memoria y luego recrear la obra pensando o darse una idea, generar un guión e irlo improvisando. Pero si no lo quieren hacer así, pueden leer lo que la recreación que hagan en forma de narración escrita, ¿correcto? Y al final de la actividad, para el final de la actividad, van a tener que responder unas preguntas de reflexión sobre el ejercicio de la expresión oral y la expresión escrita. Por ejemplo,
Ahí viene si les gustó más o qué se les facilitó más, si la parte escrita o la parte o la expresión oral. A mí en lo particular me gusta más, por ejemplo, la oralidad, porque cuando hablamos con las personas, cuando somos, por ejemplo, maestros de escuela presencial, podemos pararnos frente a los estudiantes, así como ahorita estoy frente a ustedes, y platicar, y uno se da cuenta en sus expresiones si le van entendiendo, si no le van entendiendo. Hay un feedback. Feedback es la retroalimentación que puede haber cuando estamos todos juntos trabajando algo. Y en la parte escrita, pues es un poquito más tardada, y creo que no nos da como esa certeza de si le van entendiendo, qué les gustó, qué les agradó. Justamente cuando lo expresamos, podemos, de hecho, hasta en los gestos que emitimos, nos damos cuenta si es que nos gustó, si no nos gustó, si le vamos entendiendo o si no le vamos entendiendo. Espérenme, es que estoy uniendo a sus compañeros. Bueno, eso es respecto a nuestra actividad integradora número 5, que se llama literatura actual y situaciones actuales. Literatura clásica y situaciones actuales. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda sobre esta actividad o quiere preguntar algo sobre esta actividad? ¿O todo quedó claro por lo pronto? Bueno, es una actividad muy sencilla. Realmente la lectura se les va a hacer ligera, en tanto que son temas que ustedes conocen, que vamos a ver, es una comedia de una situación de la vida cotidiana, con personajes muy similares, a lo mejor hasta con los que les ha tocado convivir, ¿no? Las características de las que el autor reviste a sus personajes, pues son características que vemos en la gente con la que comúnmente estamos en convivencia todos los días. Entonces, es una actividad muy sencilla. La actividad integradora 6 es tipo foro. Es como ustedes ya han venido manejando el foro de integración. Acuérdense que lo más importante en este tipo de actividades, así como en el foro de integración, es que cumplan con sus 5 participaciones y que cada participación cumpla con el contenido solicitado. Yo no soy muy estricta respecto a los contenidos. Yo valoro mucho los trabajos, que se note el esfuerzo, que si bien yo no me enfoco tanto a si está bien o si está mal, sí me enfoco a ver que trataron de explicarlo con sus propias palabras. La actividad integradora número 6, cuando yo les digo que es importante que cumplan con las 5 participaciones y que cada participación cumpla con el contenido solicitado, es porque la calificación de esta actividad es el promedio de las 5 participaciones. Es decir, si alguien de ustedes tiene 4 participaciones, su calificación ya no puede ser de 10, aunque las 4 participaciones sean perfectas. ¿Por qué? Porque si promediamos a partir de las 5 participaciones, y acuérdense que la calificación máxima es 100, si ustedes hacen 4, yo tengo que tomar el criterio a partir de 80. 80 porque cada una vale 20, ¿hecho? Entonces, si ustedes participan 2 veces, en automático tienen 40. Y si de esas 2 participaciones una está mal, pues tienen 20, ¿no? O tienen 0, dependiendo, ¿ven? Entonces, es importante cumplir con las 5 participaciones. La recomendación que siempre yo hago para esta actividad y que la repito para el foro de integración es que traten de hacer una participación diaria. Si ustedes las dejan todas para el sábado o todas para el domingo, se nota en el contenido porque aparte tienen que leer para poder participar. Realmente son textos, son preguntas que son un poquito más de lógica en función de lo que estamos viviendo con las nuevas tecnologías de la información y cómo impactan o cómo han impactado en la parte educativa, que es lo que nos interesa, no tanto en las redes sociales, sino en la parte educativa. Por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver con experiencias estéticas y su relación con la literatura. Acuérdense que para esto ustedes deben de revisar los recursos educativos de la plataforma y vamos a hablar de las experiencias estéticas. ¿Qué son las experiencias estéticas? Porque muchas veces es lo que no nos queda claro. Las experiencias estéticas son la manera, son la forma en la que cada una de ustedes y cada uno de ustedes se enfrenta al mundo, se enfrenta a su entorno a través de un medio. ¿Y cuáles son los medios que nos provocan o nos producen dichas experiencias estéticas? Puede ser la música, puede ser el teatro,
puede ser el cine, pueden ser, aquí yo le puse las artes visuales porque en este caso vamos a hablar de literatura, puede ser la pintura, la fotografía, la escultura. Entonces, a manera, en un lenguaje coloquial, ¿qué es una experiencia estética? La experiencia estética son todas las emociones y los sentimientos que nos genera una obra. Pero aguas, generalmente la gente piensa y se va con la finta de que las experiencias estéticas solamente tienen que ver con el lado positivo de la vida, con el lado bello, con la cuestión, con las cosas bonitas, pero no. Las experiencias estéticas también pueden ser la tristeza. A veces cuando vamos al cine y vemos una película que nos hace llorar, no es una experiencia muy bonita. Es la tristeza es un sentimiento, el enojo es una emoción, la ira es una emoción y a veces sentimos coraje cuando vemos algo en una representación teatral o escuchamos una canción que nos trae un recuerdo difícil. Entonces, las experiencias estéticas no solamente tienen que ver con el lado positivo o el lado bueno de las cosas. Acuérdense y no pierdan de vista que las experiencias estéticas las apreciamos o las percibimos a través de los sentidos. En el caso, por ejemplo, de la literatura, pues es de la vista, ¿no? Pero una experiencia estética también se puede, este, a través del oído, puede ser, percibir a través del oído cuando escuchamos una canción que nos gusta, en fin, a través de los 5 sentidos. Las experiencias estéticas, eh, hay dos factores, y eso no los pierdan de vista. Dos factores son los que determinan la forma en las que nosotros vivimos o experimentamos dichas experiencias estéticas. Una es nuestro bagaje cultural y la otra es nuestro estado de ánimo. No es lo mismo que yo escuche una canción de banda que me traiga recuerdos tristes de un examor y no es lo mismo que yo la escuche estando enojada que a lo mejor estando contenta. O a lo mejor estoy muy sensible porque acabo de tronar en esa relación. ¿Me explico? No es lo mismo leer el texto del Principito si estoy en un estado de ira, en un estado de alegría o en un estado de tristeza. La manera en la que cada una de ustedes y cada uno de ustedes perciba o viva la experiencia estética va a depender de su estado de ánimo. Entonces, ahora sí que les pregunto, ¿hay alguna duda sobre el tema de la experiencia estética? Obviamente, revisando los recursos de la plataforma, van a poder reforzar el tema, pero básicamente, de manera coloquial, eso es una experiencia estética. Lo que vivimos, sobre todo lo que sentimos al leer un libro, al escuchar una canción. Habrá gente, por ejemplo, que sea muy amante de los animales, como es mi caso. Me gustan los animales, y cuando vemos una película triste sobre un animalito, pues el llanto es como es una emoción que no se puede contener, ¿no? Digo, me pasa, por ejemplo, lo contrario cuando veo películas de acción de personas, no me generan un impacto tan negativo como si el sentimiento que me genera ver un animal lastimado, ver que un animal muere, ¿ven? Entonces, esas son las experiencias estéticas. Acuérdense y tengan presente que las experiencias estéticas se perciben a través de los sentidos y son dos factores los que influyen en la manera en la que las percibimos, nuestro bagaje cultural y nuestro estado de ánimo. Eso es respecto a su primera pregunta. La segunda pregunta para este foro de esta actividad integradora 6 tipo foro, por ejemplo, yo lo que les acabo de explicar, así con sus palabras, ustedes pueden contestar la primera pregunta, ¿qué es una experiencia estética y cuál es su relación con la literatura? Se las acabo de decir. Pero bueno, o sea, eso es lo que quiero, que ustedes se suelten a hablar, que se suelten a escribir, que no tengan miedo de escribir. Yo no califico si están bien o están mal. Acuérdense que los foros y este tipo de actividades es para que ustedes se suelten a escribir, siempre respetando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento de sus demás compañeros. Justamente eso es lo que nos hace una sociedad pluricultural, multicultural e intercultural. Siempre respetar a la otredad, las ideas, los pensamientos y las creencias. No se trata de quién está bien, quién está mal, si él es bueno, si ella es mala. Se trata de que cada uno tome su postura, explique con sus propias palabras y defienda su postura.
Y luego la segunda palabra tiene que ver con 2 sitios de internet que ahí les vienen los enlaces y que ustedes definan o determinen si el contenido de dichos sitios web son o no literatura. Para eso, ustedes deben de revisar el recurso de la plataforma, así que es literatura, y ver cuáles son las características de la literatura. Acuérdense que vamos a ver también lo que tiene que ver con formas emergentes de literatura, que justamente tiene que ver con uno de estos 2 sitios de internet, formas emergentes de literatura. La tercera pregunta tiene que ver con experiencias estéticas y tecnologías de la información. Básicamente, la pregunta versa sobre el siguiente planteamiento. ¿Es posible tener experiencias estéticas a través de la literatura o del arte creada a través de las tecnologías de la información? Y la respuesta es sí. Sí se puede tener experiencias estéticas porque a final de cuentas las experiencias estéticas no dependen del canal o del medio. Las tecnologías de la información, como lo es una computadora, solamente es un medio de creación, es un medio de difusión, pero si yo veo una película a través de una computadora, no significa que el contenido vaya a cambiar, simplemente lo que cambia es el canal de difusión. Acuérdense, por ejemplo, yo siempre hago mucho hincapié en esta parte. Cuando se hablaba el año pasado con toda esta situación de la pandemia, mucha gente criticó la parte de la educación virtual, ¿no? De la educación virtual, de la educación a distancia. Sin embargo, el año pasado no hubo y no existió otra forma de compartir el conocimiento que no fuera a través de una computadora, que no fuera a través de la educación virtual. Entonces, es importante el impacto que tienen las tecnologías de la educación, las tecnologías de la información y comunicación en la parte educativa. Entonces, justamente ustedes argumenten un poquito más sobre las experiencias estéticas y el uso de las tecnologías para la producción y difusión de contenidos. Y luego su cuarta participación es una retroalimentación a uno de sus compañeros o a una de sus compañeras. Acuérdense que la retroalimentación es esa única oportunidad de interacción que tienen entre ustedes y de ustedes para conmigo. Es la única oportunidad que tenemos. Cuando vamos al salón de clases en una escuela presencial, siempre alzan la mano porque es un poquito tramposo porque siempre que dice el profesor, oye, ¿quién quiere participar para tener puntos? Toda la gente participa. Sin embargo, los foros son nuestras aulas virtuales, es el espacio en el que tenemos para poder retroalimentarnos. Y la palabra retroalimentación quiere decir complementarnos. ¿Y cómo podemos complementarnos entre nosotros? A través de más conocimiento, a través de recomendaciones, por ejemplo, de materiales donde podamos encontrar información sobre el tema, a través de dudas, porque las dudas también nutren, las dudas también complementan. Cuando alguien no sabe una respuesta o quiere saber algo y le da pena preguntar o algo y alguien más lo hace, y un compañero o compañera de usted resuelve la duda, ahí nosotros decimos, ah, sí, sí es esto. O sea, podemos aprender de todos. Acuérdense que lo más importante de este sistema de bachillerato en línea, bueno, más bien parte de este sistema de bachillerato tiene su base en la teoría constructivista del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere la teoría constructivista del aprendizaje? Tiene que ver, como su nombre lo dice, con ir construyendo. ¿Y cómo vamos construyendo? Cuando, por ejemplo, uno dice, yo tengo la verdad absoluta y yo lo sé todo, y no. Vamos aprendiendo de lo que dice el otro, de lo que comenta la otra, de lo que el otro expone, de la que la otra tiene duda. Esa es la teoría. Vamos aprendiendo. Es una construcción y reconstrucción continua y permanente. Es una de las bases de este sistema. La teoría constructivista del aprendizaje viene dentro del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Entonces, es parte fundamental del trabajo en los foros. Y la última pregunta de su actividad integradora número 6 tiene que ver con experiencias estéticas y formas de literatura emergente. Así como en la pregunta 3 vamos a ver experiencias estéticas y tecnologías de la información,
En las 5 vamos a ver experiencias estéticas y formas de literatura emergente. ¿Cuáles son las formas de literatura emergente? Las que tienen que ver con las tecnologías de la información, como las que van a ver en los sitios de Internet. Cuando vean el punto 2, que es sitios de Internet y su contenido, si es o no literario, uno de los dos sitios de Internet es una forma emergente de literatura y ustedes lo van a definir al momento de leer los recursos de la plataforma, leer las características de las formas emergentes de literatura y así es como van a contestar estas 5 preguntas. ¿Tienen alguna duda sobre este tema en particular, sobre estos temas, o todo entendido hasta aquí? Entendido. Bueno, como se darán cuenta, son cosas sencillas que leyendo únicamente los recursos de la plataforma, ustedes haciendo un análisis y sobre todo una comprensión del tema, con todos los que yo les acabo de explicar del contexto educativo que se vivió el año pasado, son situaciones o son preguntas fáciles de contestar y de argumentar. Es un tantito, sí es conocimiento, pero también es un poquito como de lógica, ¿de hecho? Y luego vamos, como siempre, a nuestro foro Aprendiendo. Nuestro foro Aprendiendo tiene relación con la actividad integradora número 5 y tiene que ver con las características de los personajes, tiene que ver con los sentimientos y emociones de los que se revisten a los personajes en los textos y de las situaciones o problemas que se retratan en las obras. Esto es como para que ustedes refuercen la actividad integradora número 5 y vean cómo la literatura actual, les repito la idea, retoma generalidades de la vida cotidiana, características de los personajes, sentimientos en los personajes, situaciones que viven las personas en su vida cotidiana, como las apuraciones económicas, el pedir prestado, porque de eso trata la obra, ¿no? Apuraciones económicas, la ingratitud de algunos hijos con sus padres, la falta de carácter de los padres con los hijos. Entonces, es que ustedes vayan identificando, retomen, por ahí vienen como 4 preguntas, ustedes retomen 2 y ahí expongan qué identificaron, si algunos de los textos, por ejemplo, el texto de Sor Juana, la situación del desamor, ¿no? Que es tan común en nuestros tiempos. En el caso, por ejemplo, de la verdad sospechosa, la cuestión de la mentira con tal de siempre ganar y ganar y ganar, o el tema, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? Lo de la fábula del perro y el cocodrilo, o sea, las situaciones que retratan, aunque sea una fábula y a través de una metáfora y a través de una moraleja, nos da una enseñanza, pero de situaciones que vimos en el trabajo con la gente envidiosa, con la gente que nos quiere, con la gente que nos hace la vida imposible. ¿Hecho? Eso es nuestro foro Aprendiendo y bueno, en esta ocasión la semana es un poquito más cargada porque hay que hacer sus 2 actividades integradoras, sus 2 actividades formativas, ya saben que son 3 intentos, la plataforma se queda con el que tenga mayor calificación, sus participaciones en el foro Aprendiendo. Acuérdense que el foro social pues no es tan común, pero yo les recomiendo que lo utilicen, aunque sea para dar un saludo o emitir algún comentario, porque tomen en cuenta que el foro social se toma en cuenta para la participación individual en plataforma. Es decir, una vez concluido el módulo, si ustedes participaron en todos los espacios que implica la plataforma, si revisaron todos sus recursos, la participación individual en plataforma les da un puntaje extra que les ayuda a aumentar su calificación. Y esta semana con la tutora van a trabajar su actividad y su cuestionario socioemocional. Esa es básicamente nuestra semana. Esta semana sí está un poquito más pesadita, sobre todo por las cuestiones que trabajan con la tutora, y aparte la semana es un poquito más corta por lo del día feriado, como hoy, pero bueno, lo importante es que trabajen y que a partir de hoy o a partir de mañana, hoy no, hoy porque espero que a partir de mañana ustedes hagan 1 o 2 participaciones diarias, sobre todo con lo que tiene que ver con la actividad integradora número 6, para que no se les junte, para que tengan el tiempo de reflexionar sobre cada pregunta y el contenido que van a exponer en cada una de ellas. Les pregunto, ¿tienen alguna duda o está todo claro? Ya saben que, acuérdense que yo mañana les pongo su recurso de apoyo. La semana pasada les puse 2, 1 para cada actividad. Esta semana les voy a poner otro recurso de apoyo para que ustedes tengan ahí, aparte de los recursos de la plataforma, tengan con qué apoyarse. Pero les vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? ¿O todo ha quedado
Claro, muy bien. Ok, Lucía, todo claro. Eh, Pues yo sí estoy como que un poquito dudosa, pero como bien dice, yo creo que ya revisando los recursos, como que nos va a quedar un poquito más claro. De ok. cualquier modo, si tenemos alguna duda, pues como bien dice usted, podemos hacérselo saber por medio del mensajero, ¿no? Sí, o del correo electrónico, pero ¿sobre qué tienes duda, Rosa? Tú eres Rosa Isela, ¿no? Sí, Ok. sí, pues más que nada de las participaciones que comenta del La foro. actividad integradora 6. Ajá, pero Básicamente aquí en la clase les di como un contexto chiquito, breve, de qué trata cada pregunta, ¿no? ok, Obviamente, cuando tú leas los recursos de la plataforma, te va a quedar un poquito más claro. Y si quieres reforzar, vuelves a ver la sesión en esa parte. Y si no, me mandas mensaje por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico y te voy guiando para que sean acertadas tus participaciones. ¿Hecho? muy bien, gracias. ¿Alguien más? Todo, Lucía dice que le quedó claro, todo claro. Bianca, todo claro, ¿ah? Jair, listo. Bueno, entonces, sin más, yo los dejo, no sé si digo este día era feriado, pero bueno, decidí hacerlo hoy justamente porque si yo hubiese hecho la sesión mañana, todavía tienen un día menos de participaciones, entonces quería adelantar por lo menos con esto. Fue poquita, chiquita la sesión, pero espero que les haya quedado claro. Si no, nos vemos la siguiente semana para nuestra última sesión y acuérdense que a partir de su módulo 5 van a tener 4 sesiones por semana. Va a ser un poquito más pesado, pero bueno, así lo considero el sistema y habrá que ver a ver cómo les va, si les gusta, si no les gusta, pero bueno, son las decisiones que toman el sistema, siempre a favor y siempre con miras a que ustedes tengan un mejor desempeño, pero más que un mejor desempeño, con que ustedes cuenten con personas más capacitadas, que les expliquen, por ejemplo, qué es la literatura, que les expliquen el título de cada módulo, porque hoy llegamos al módulo 3 o al módulo 2 y no sabemos por qué se llama de la información al conocimiento, llegamos al módulo 3 y no sabemos por qué se llama el hombre en la relación, en la relación del hombre con el mundo, llegamos al módulo 4 y no sabemos por qué se llama textos y visiones del mundo. Entonces siempre es importante y el sistema lo hace con la finalidad de que ustedes tengan personas más capacitadas, con que tengan una mejor asesoría y para que no tengan dudas y así ustedes puedan al final de cada módulo ir haciendo una integración del conocimiento de uno con otro, de uno con otro, porque no son módulos separados. El mapa curricular, acuérdense que el mapa curricular no solamente de prepa en línea, sino del Colegio de Bachilleres, de la Universidad Nacional, de la UAM, del Politécnico. El mapa curricular tiene que ver con una lógica de aprendizaje, con una lógica de conocimiento. Por ejemplo, cuando estudiamos matemáticas, si no sabemos sumar y restar, no vamos a aprender a dividir, y si no aprendemos a dividir, no vamos a aprender a hacer integrales ni derivadas, y si no podemos hacer integrales ni derivadas, no vamos a poder llegar a hacer gráficas. Entonces, es importante que todo mapa curricular tiene una lógica. Entonces, es para que ustedes al final de cada módulo digan, ah, sí, pues el módulo 3 es así, el módulo 4 es literatura, el módulo 5 es argumentación, en fin, ¿no? Pero es para que vean cómo todo tiene una lógica, cómo todo se conecta, no es que vayan aprendiendo por separado. El aprendizaje es un recorrido permanente, pero entonces yo los dejo y los veo la siguiente semana para darles la última clase y sobre todo para darles una pequeña introducción a lo que va a ser su módulo 5, que es muy importante. Ya van a ver, ya no cosas de literatura, ya no cosas teóricas como en el módulo 3, van a ver cosas que tienen que ver con procesos sociales actuales, con problemas sociales como la legalización de la marihuana, como lo que acaba de pasar con esta decisión histórica de la Suprema Corte de legalizar el aborto a nivel nacional. Pero bueno, eso se los platico la siguiente semana. Yo me despido y las dejo y los dejo trabajar. Muchas gracias, como siempre. Gracias.